Damos inicio entonces en el nombre del Señor Jesús a esta tercera parte de esta unidad denominada fe, arrepentimiento y obediencia. La semana pasada estuvimos hablando de la fe y también sobre el arrepentimiento, y ahora queremos profundizar un poco sobre esto tan importante que es el arrepentimiento. Vamos a ir, ¿cierto?, a estos patrones bíblicos y algunos ejemplos de arrepentimiento en las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar primero sobre patrones de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Patrones de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y esto lo vemos, ¿cierto? Lo pueden leer en sus casas en el libro de Génesis, capítulo 35, y es el retorno de Jacob a Betel. El retorno de Jacob a Betel. ¿Qué tiene que ver el retorno de Jacob a Betel? Esto es símbolo del arrepentimiento. Amén. ¿Cómo? Vamos a ver cómo esto significa que es un símbolo de arrepentimiento. Lo primero, Jacob mandó a los miembros de su casa a hacer tres cosas. Mandó a los miembros de su casa a hacer tres cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas que hicieron? Número uno, quitar los dioses ajenos. Quitar los dioses ajenos. Esto es un símbolo de quitar cualquier cosa de tu vida que separa entre tú y el Señor. Antiguamente, ¿cierto?, estaban las deidades, los dioses ajenos, pero ¿qué significa cuando Jacob manda a su familia, ¿cierto?, a quitar los dioses ajenos? Significa, si esto lo llevamos a nuestra realidad, es quitar todo lo que se pone entre medio de tu relación con Jesucristo. Amén. Derribar ciertas paredes, derribar ciertos ídolos, derribar... hay cosas que nosotros muchas veces anteponemos. Hay ejemplos muy claros. Hay muchas personas que si juega su equipo favorito el domingo por la mañana y le dan a elegir entre quedarse viendo el fútbol o venir a adorar a la iglesia, que ni se les pregunte, ¿cierto? Muchos prefieren quedarse viendo fútbol y verdaderamente poner eso por sobre el Señor deja mucho que desear. Que el Señor nos ayude. Yo sé que quienes estamos acá no somos así, pero tampoco nos jactamos de ser mejor o peor. Simplemente hemos entendido con mayor profundidad que nuestro Señor es primero en todo. Amén. Segundo, los envía a limpiarse. A limpiarse. No es que estén cochinos ni nada de eso, simplemente es por el ejemplo de purificación de la inmundicia de la carne. Es un ejemplo entonces de purificación de inmundicia de la carne. ¿Y qué mejor ejemplo de purificación cuando nosotros entendemos qué significa la santidad? Amén. Qué importante esto, ¿cierto? Cuando el Señor nos revela a nosotros y nos enseña que debemos de ser santos como Él es santo. Amén. Luego, envía a cambiar sus vestidos. Y todo esto tiene un significado. El cambiar sus vestidos es un símbolo de dejar de lado las vestimentas del pecado y ser vestidos con la ropa de la salvación. Amén. Dejar a un lado entonces las vestimentas del pecado y vestirse entonces con la ropa de la salvación. Amén. ¿Qué nos puede contar, pastor, sobre la oración de arrepentimiento del rey David? David fue el gran rey conocido por sus hermosos salmos y su éxito como líder. Pero cuando falló delante de Dios, él se arrepintió de manera genuina.
Tanto así que ese arrepentimiento genuino está marcado en el Salmo 51, versículo 1 al 3, que dice así: en el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Qué importante, pastor, es poder entender que no existe una oración más profunda y más del corazón que esta. Amén. Él prefería perder sus riquezas, su corona, su posición, pero lo único que nunca quiso perder fue la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Así que aquí nos deja una gran oración y una gran lección de arrepentimiento. Por último, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos entrega una enseñanza sobre el verdadero arrepentimiento. Y esta la vemos en el libro de Isaías, capítulo 55, en el versículo 6 y versículo 7. ¿Cómo dice, pastor? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Si hay algo importante, lo primero, buscar a Jehová, mientras él pueda ser hallado. Y cierto, el consejo de la palabra del Señor nos dice que mientras hay vida, ¿qué es lo que hay? Hay esperanza. Por lo tanto, mientras exista hálito de vida, mientras usted vive, usted tiene la esperanza de ¿qué? De volverse al Señor, de buscar al Señor. Y dejar, ¿cierto?, los caminos de iniquidad, dejar los caminos, ¿cierto?, de pecado. Ahora, ese volverse a Jehová, sin el Señor nosotros vamos en una dirección. Amén. Y siempre se nos señala, y hay una señal de tránsito, dice prohibido girar en U. Amén. Pero el Señor lo único que quiere es que nosotros giremos en U. Nosotros sin el Señor vamos derecho al fracaso. Nosotros sin el Señor vamos derecho, ¿cierto?, a una vida desmedida, a una vida, ¿cierto?, sin el amor tal vez de nuestros pares, de nuestras familias. Pero cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo, ¿qué hace nuestra vida? Hacemos una vuelta en U, es decir, un giro en 180 grados. Y es lo que muchos de nosotros hicimos cuando tomamos esa gran decisión de seguir a Jesucristo. Muchas veces he escuchado hacer un giro en 360 grados. La verdad es que ese giro no nos sirve de mucho, porque nos deja ahí mismo. Es decir, es ir a pasear un rato Amén. en la presencia del Señor, estar bien un rato, haber girado en 180 grados, pero cada vez que empezamos a seguir girando, nos retornamos al mismo camino malo que antes seguíamos. Por lo tanto, el giro debe ser siempre en 180 grados. Vamos ahora a los patrones de arrepentimiento que vemos en el Nuevo Testamento.
Lo vemos, ¿cierto?, en la parábola del hijo pródigo. Usted lo puede encontrar en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, desde el versículo 11 al versículo 32. Pero en esta ocasión vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Lucas capítulo 15, del versículo 17 al versículo 20. ¿Cómo dice, pastor? Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Si hay algo que debemos de remarcar, ¿cierto?, y está en el versículo 17, es la palabra volviendo en sí. Amén. Volviendo en sí significa recapacitar. Volviendo en sí es tocar fondo. Volviendo en sí, ¿cierto?, significa confesar y reconocer el error. Ahora mi pregunta es la siguiente: teniendo conceptos como estos aprendidos, entendiendo las Sagradas Escrituras que nos dejan un ejemplo vasto en esta relación que es maravillosa, ¿cierto?, entre el hijo pródigo, ¿cierto?, esta parábola del hijo pródigo, ¿es necesario volver en sí teniendo este ejemplo? Amén. ¿Es necesario tocar fondo cuando vemos este ejemplo? No sería necesario si comprendiésemos, ¿cierto?, la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Es nuestra naturaleza. Esa naturaleza que nos dice todo el mundo hace esto, y ¿qué hacemos nosotros? Todo lo contrario. ¿O no? El Señor nos enseña o alguien pone el consejo en nuestras vidas: tienes que hacerlo de esta manera, y nosotros somos porfiados por elección, porfiados por naturaleza. Y por porfiados muchas veces nos toca volver en sí, tocar fondo. Pero creo que cuando nosotros tenemos un ejemplo tan maravilloso como este, no es necesario tocar fondo. Es simplemente ver las Escrituras y ver qué fue lo que obtuvo este hombre al ser y al hacer todo lo contrario. Imagínense, en vida pidió la herencia de su padre. Amén. En otras palabras, lo mató en vida. Así fue. Lo mató en vida. Así le pide la herencia y todo, y la malgasta. Pero bendito sea el Señor que en esta parábola el Padre es tipo de nuestro Señor Jesús. Amén. Y me imagino que cada noche Él estaba ahí, pendiente, la luz estaba encendida, mirando por la ventana, esperando en la puerta a ese hijo rebelde que sabía que un día iba a volver, que un día iba a regresar. Gracias al Señor que todos los días son nuevas sus misericordias. Amén. Y gracias al Señor que no es como nosotros. Así es. Porque nosotros muy pronto nos cansamos y decimos ya, ok, es su elección, fue lo que quiso, ahora tú te las vas a arreglar. Pero que el Señor nos dé un poco, ¿cierto?, de su corazón, y que tengamos esa misericordia por tantos hijos pródigos que tienen que volver a casa. El problema es
Y lo leí hace muy poco, que nosotros pedimos al Señor hijos pródigos que vuelvan a casa y los tratamos como verdaderos leprosos. Es verdad. Cuando el Señor dice que les pone una ropa nueva, le pone, cierto, el anillo, símbolo del Espíritu Santo, hace matar, cierto, el becerro gordo, hace una fiesta, y ese matar el becerro gordo también es en parte un holocausto, una ofrenda al Señor para poder reprender, cierto, los pecados que arrastraba consigo. Pero toma todo eso, asume todo eso. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera tenemos el amor muchas veces de saludar a los hijos pródigos? Así. ¿Por qué? Porque nos fijamos primero cómo vienen vestidos. En vez de darle una palabra de aliento a los hijos pródigos, ¿qué es lo que le decimos nosotros? Eso te pasa por porfiado, eso te pasa, y nos ponemos, cierto, en el lado de juzgar, en vez del lado de poder amar y recibirles con todo el corazón. Luego dice que tomó una decisión, decidió que él haría. Y qué importante es tomar una decisión, pastor, ¿cierto? Amén. A veces actuamos, sin ir más lejos, actuamos como el hermano mayor del hijo pródigo. Exacto. Simplemente así. Tomó una decisión, decidió lo que él haría, es una decisión del interior. La decisión de él es una decisión basada en su realidad, en lo que él está experimentando, en la consideración de todos los males que le vinieron, ¿no es cierto?, al estar lejos de Dios. Que es lo que yo creo que cada persona tiene la instancia dada por Dios para considerar su situación actual. Amén. Cada persona. Porque Dios al hombre todos los días le da la oportunidad de arrepentirse, le da la oportunidad de considerar sus caminos. Siempre, siempre. Es tan grande la misericordia de Dios que dice la Escritura de que Él espera al hombre hasta las canas. Inclusive el libro de Job dice que Dios, para poder tratar con el hombre, lo lleva a la cama con dolores de hueso. Eso dice el libro de Job, para poder tratar con los más porfiados en ese estado allí, para que reconsidere su camino. Y qué preciosa es la misericordia de Dios, pastor, esperando al hombre hasta el último. Amén. Aún siendo viejos mañosos, amén, ¿cierto? Ahí el Señor nos tiene misericordia, pintando, ¿cierto?, las caras. Hagamos una pregunta de trivia, finalmente. ¿El hermano mayor entró a la fiesta o no entró? A regañadientas, criticándolo todo, pero parece que mirando de lejos. La verdad es que nunca se sabe. Nunca se sabe, la Escritura no sale si entró en la fiesta o no. Y muchas veces esa es nuestra posición. Y vuelvo a esto. Cuando el Señor recibe a alguien y nosotros nos ponemos en ese punto de juzgar, en ese punto de decir, tú eres digno o tú no eres digno de entrar en la presencia del Señor porque eres un harapiento, porque te malgastaste todo, un día estuviste aquí gozándote y después fuiste, hiciste de Kiko y Caco en el mundo y ahora vienes, ¿cierto?, como Pedro por su casa en vez de alegrarnos. Y muchas veces vemos que el Señor perdona los pecados y somos nosotros quienes jamás perdonamos los pecados de los hermanos. Amén. Así es. Es por eso que Proverbios dice que el oprobio jamás será quitado. Amén. Y ahí habla una gran verdad Salomón. Tú puedes, el pastor, yo, nadie está exento de cometer un pecado. Y así como nadie está exento de que el Señor lo perdone. Amén. Y lo restaure. Pero el problema es que el Señor me puede haber restaurado a mí, pastor.
darme una segunda oportunidad en mi familia, en mi reconciliarme con Él, incluso con el tiempo, hasta en el ministerio. Amén. Volver al ministerio, ¿por qué no? Así es. Pero el problema es que muchos quedan con el oprobio y con el rechazo hacia la persona. ¿Y cómo está ese pastoreando? ¿Y cómo está ese ministrando? Si ese no era un pecador, si ese no era esto, no era esto otro. Y comenzamos a difamar. Pero el problema es que comenzamos a difamar por pecados pasados. Amén. Que el Señor ya los restauró, que el Señor ya los perdonó. El problema aquí no es la persona que pecó porque se le perdonó. El problema no es el Señor quien perdona. El problema muchas veces somos nosotros que tenemos esa mala actitud del hermano mayor. Así es. Y como hermano mayor nos quedamos refunfuñando y nadie sabe si entró a gozarse en la fiesta. Amén. Y concluyo con esto este paréntesis. Muchas veces el Señor aquí entra, restaura, nos gozamos, pero nos falta que no puede restaurarse, no le cabe en la cabeza cómo el Señor en su gracia y misericordia, el Señor tiene el poder de restaurar a personas. Y en vez de venir a gozarse en la presencia del Señor por el trabajo maravilloso que el Señor hace, ¿qué hacen? Se quedan ahí en su silla a regañadientes diciendo, aquí así cualquiera vuelve. Por favor, tengamos misericordia. Y la palabra del Señor dice, yo tendré misericordia del que tiene misericordia. Amén. Así si tú actúas sin misericordia, no le pidas misericordia al Señor, porque Él no va a tener contigo. Amén. Amén. Cierro el paréntesis. Perdón, pastor. Sí, La parábola debería llamarse el hijo pródigo y el hijo perdido. Porque hay un hijo pródigo que es el que se fue, pero hay un hijo perdido que estaba en la casa. amén. Y perdido porque en realidad estando en la casa él no sabía lo que tenía. Tanto así que su padre le tiene que refrescar la memoria y decirle, hijo, tú nunca me has dicho que quieres hacer una fiesta. Si me hubieses dicho que rato hubiésemos ya matado el becerro gordo, todo lo que tengo aquí, hijo, es tuyo. Amén. Pero él está perdido porque no sabe lo que tiene, no sabe en el lugar en el que está. Y hay una reconveniencia que el Señor le hace a sus discípulos, de hecho a uno muy querido por él, que era Juan el Amado. Amén. Cuando él los envía a una ciudad a decirle que se prepararan porque el Señor iba a entrar, y los habitantes de la ciudad le dijeron que no. Y ellos vuelven al Señor, que era Juan y Jacobo su hermano, y la pregunta de ellos fue, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Y el Señor replica con una meditación y Él dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. O sea, cuando alguien no se goza porque alguien fue restaurado y empieza, como dice el pastor, a criticar a Dios, ¿no es cierto? Porque vemos a veces venir hermanos que no se congregan hace tiempo y vienen y el Señor los toca. Amén. Y los restaura y dice, chuta, y este no viene nunca y más encima se goza. Entonces eso es no saber de qué espíritu es. O uno dice que es livianito, como Claro. siente el Señor tan rápido. Claro, eso es no saber de qué espíritu. Si el espíritu de Dios que está en nosotros es de misericordia, es de restauración, es de consuelo. O sea, nosotros debiésemos gozarnos con eso. El ver un drogadicto transformado debiera provocarnos mucha alegría. Un alcohólico siendo libre de esas cadenas debiese provocarnos gozo. Un hijo pródigo volviendo debiese provocar en nosotros fiesta. Amén. Fiesta. Perdone, pastor, con esto termino. No, está bien. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, una versión dice, hay gozo en los cielos, ¿no es cierto? Pero otro evangelista dice, hay gozo delante de los ángeles.
Y son dos miradas muy distintas. Hay gozo en los cielos. Pues eso nos da a entender que todos los que están en el cielo se gozan, ¿no es cierto? Pero cuando dice que hay gozo delante de los ángeles, eso ya a nosotros nos da a entender que el más contento cuando un pecador se arrepiente es el que está sentado en el trono. El Señor es el más gozoso cuando un pecador se arrepiente, cuando un pródigo vuelve, cuando alguien se restaura. El Señor es yo me imagino al Señor danzando. Yo me imagino al Señor, gloria a mí, no sé cómo. Pero es gozo para Él. Bueno, yo me imagino que él lo haría en tercera persona como lo hizo ahí en Génesis, cuando él decía, hagamos al hombre, Hagamos. ¿cierto? Yo me imagino al Señor hablando en tercera persona, qué lindo lo que ha hecho. Claro. Qué grandes son tus maravillas. Cuando en Apocalipsis, ¿cierto? Canta el cántico de Moisés, ¿cierto? Grandes son tus maravillas, ¿cierto? Y yo creo, cerrando, ¿cierto? El tema del hijo pródigo, y hay una aclaración también de lo que es la cultura hebrea. El hermano mayor, simplemente por ser hermano mayor, él tocaba dos partes de la herencia, Amén. no solo una. Entonces imagínense si eran dos hermanos, la torta, por hablarlo así, el testamento, la herencia, no se dividía en dos, se dividía en tres. Y dos partes de esa herencia eran del hermano mayor. Y solo una parte era del hermano menor. Por lo tanto, si alguien estaba alegando de más, era el hermano mayor. Amén. Es por eso que el padre le dice, si hubieses querido, ¿cierto?, una celebración, hace rato lo hubieses tenido porque todo esto es tuyo, finalmente. Así es. Y literalmente todo lo que quedaba era de él, porque él ya le había dado su parte al otro hermano. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado cómo nosotros actuamos. Cuando el Señor hace el trabajo de restauración, y es algo que nosotros le hemos enseñado a la iglesia siempre, porque para poder ser luz y para poder ser sal, debemos ser luz también para aquellos que vuelven a la luz. Amén. Aquellos que vuelven, ¿cierto?, a la luz. Imagínense esto, el hijo pródigo, cuando un barco está naufragando en alta mar, una luz le puede salvar la vida. Así es. Un faro le puede salvar la vida. Amén. Y cuando un hijo pródigo está en el mundo, dando vuelta, pidiendo misericordia, queriendo, no dice que comió de las algarrobas. Así es. Él deseaba comer la Amén. comida de los cerdos, pero ni eso podía. Así es. Cuando nosotros veamos a un hijo pródigo deambulando en el mundo buscando misericordia y paz, y tú no lo entregas, literalmente estás escondiendo la luz debajo de un almud. Amén. ¿Qué clase de luz somos? Si no somos capaces de atraer con la luz de Cristo a aquellos que se están perdiendo. Amén. Para pensar, ¿cierto? Sí, mucho. ¿Qué clase de sal somos para preservar a aquellos que se pierden? Que el Señor tenga misericordia. Amén. Que el Señor tenga mucha misericordia Así es. de nosotros. Amén. Sigamos, pastor. Amén. Vamos entonces a la parábola de la oveja perdida. ¿Qué dice Lucas capítulo 15 del versículo 3 al versículo 7? Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja
que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Wow. Amén. Por uno hay fiesta. Por uno hay gozo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cómo eso, Señor, te gozas más entonces por la oveja extraviada que por nosotros que hemos sido fieles toda la vida? Y llega, Señor, y lo premias. Llega, Señor, y le mudas sus heridas. Y muchas veces nosotros comenzamos a tomar esa condición de 99 ovejitas gorditas, bien bonitas, bien regalonas. Pero cuando vemos a la oveja perniquebrada, esa que queda, ¿cierto?, en el aprisco, como dice la alabanza, de inmediato hay un cambio. Hay una pierna quebrada, hay que lavar sus heridas, hay que tomar cierto cariño, hay que quitarle cierto el cuidado de las ovejas. El Salmo 23 nos enseña, ¿cierto?, el ungir con óleo en la cabeza. Amén. Para poder espantar los parásitos, las moscas, las bacterias. Entonces, si una oveja quedó ahí, detenida, varada, parada, ¿cierto? Imagínense lo peor. Ahora, ¿cómo vienen esas ovejas que quedan por ahí? Yo creo que tal vez no nauseabundas y no llenas de parásitos, pero sí llenas de demonios que atormentan sus vidas. Amén. Y llegan aquí a la casa del Señor y las 99, en vez de hacer una gran fiesta, comenzamos a mirar. Ahora el pastor le toma más atención a ella. Ahora el pastor la limpia más a ella. Claro. Y yo que he estado al lado de usted, pastor, toda la vida, usted ya ni mumuy ni mamay. Ya no me hace cariño. Entonces, ovejitas del Señor. Esos son los cambios de actitudes que tenemos que nosotros comenzar a tomar ahora. Para cuando el Señor, en esta última gran cosecha de almas, comience a enviar las perniquebradas, ustedes le ayuden al pastor. Así es. No me hagan escándalo. ¿Verdad? No se me ponga celoso. No se pongan tóxicos. Ayúdenme a apacentar las ovejas. Y ahí hay que echar a andar, ¿cierto?, los perros del pastor. Amén. Esa es otra enseñanza. Amén. Le muerde las piernas a las que más hacen rabiar. Amén. Al pastor. De repente vamos a contratar un par de perros ahí. Aleluya. Unos Rottweiler espirituales. Perdone, pastor. ¿Sabe usted cuál es el mejor perro ovejero? No sé si alguien sabe. No hay una raza específica. El mejor perro ovejero es el que se crió en medio de la oveja. Ese es el mejor. Usted va a Magallanes y ahí hay perros ovejeros por excelencia. Y los mejores son los que se criaron en medio de la oveja. Los que se criaron con olor a oveja. Y lamentablemente, hermanos, a veces a nosotros nos pasa eso. Nos olvidamos que fuimos ovejas. Y perdemos el olor de oveja. Amén. Y es por eso que empezamos a veces a mirar con desagrado, a mirar raro, a no tener paciencia con el que recién viene entrando, a no tener paciencia con el que viene retomando el camino, porque no podemos negar que se llegan al Evangelio, ¿no es cierto?, el que estuvo en el mundo perdido, el que estuvo apartado, llega con mañas, con malas actitudes. Y ahí es donde se tiene que tener la paciencia del perro ovejero. Ahora, perdone, pastor, otro punto. Dios, hermanos, Jesucristo es Dios porque Él tiene atributos que no tiene nadie. Sin embargo, nosotros siempre nos quedamos solo con 3 atributos de Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente y que es omnipresente.
Y ahí encerramos a Dios. Pero resulta que Dios tiene muchos más atributos que eso. ¿Sabía usted que Dios no tiene amor? Dios es amor. Que es muy distinto a tener amor. Porque Él no es un sentimiento. No, Dios es amor. Y su amor es tan grande como su justicia. Su justicia es tan grande como su santidad. Su santidad es tan grande como su omnipotencia. O sea, imagínense, en Dios no hay ningún atributo que esté en desequilibrio. No, Él no es más santo que justo. Él no es más misericordioso que santo. No, todos los atributos que Dios tiene están en una armonía absoluta. Y eso hace que sea tan maravilloso el amor de Dios. Y ojalá que nosotros siempre, hermano, consideráramos que estamos viviendo un tiempo de gracia. Ahora no estamos diciendo que tiempo de gracia significa, como dice el pastor, hacerlas de Kiko y Caco. No, no significa eso. Pero estamos viviendo un tiempo de gracia, el tiempo de amor, el tiempo de misericordia, de restauración. Amén. El tiempo de que Él todavía no viene, porque estamos esperando el arrebatamiento de Cristo por su iglesia. Pero Pablo dice algo muy importante. ¿Por qué todavía Él no viene? En Romanos capítulo 9 dice que no va a venir hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, si no ha venido es porque todavía falta un gentil que entre. Así y es. ese gentil puede ser mi papá. Amén. Puede ser su hermano, puede ser su familiar, puede ser el vecino de al frente, el hermano que se descarrió. Gloria al Señor. No sabemos cuándo va a venir, pero Él está esperando al último de los gentiles. Maravillosa gracia. Gloria al Señor. Fíjate la silla que está sentada. Tiene 4 patas iguales. Así son los atributos del Señor. Todo 100%. Amén. ¿Por qué? Por si tú le quitas al Señor un porcentaje de amor, de inmediato queda cojo. Así Dios es 100% justo y 100% también amor. Entonces, bendita gracia, escandalosa gracia, gracias, Jesús, la que nos hace hoy estar aquí presente y recibir de parte del Señor su perdón. Le damos un aplauso al Señor por lo bueno que es. Maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso el Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hacer algunas preguntas acerca del arrepentimiento. ¿Le parece, pastor? Usted me hace la pregunta y yo le voy contestando. Amén. Vamos con la primera. ¿Cuán seguido necesito arrepentirme? ¿Cuán seguido necesito arrepentirme? Bueno, para poder responderle esta pregunta, pastor, debemos de entender que existen 2 tipos de arrepentimiento. Primero es el arrepentimiento inicial. Arrepentimiento inicial, importante subrayar. Y segundo, el arrepentimiento a diario. Amén. Vamos a ir con el primero. ¿Cuál es el arrepentimiento inicial? El arrepentimiento inicial es nuestra primera respuesta a Dios que nos llevó a ser salvos. Amén. Nuestra primera respuesta a Dios que nos llevó a ser salvos. Y un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. ¿Cómo dice, pastor? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta inicial. Amén. En otras palabras, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Señor, ¿qué podemos hacer para poder ser salvos? Segundo, quiero hablarles sobre el arrepentimiento diario. Bueno, como la palabra lo dice, es una respuesta continua a Dios que nos mantiene salvos. Amén. Esa es una actitud diaria de aborrecer el pecado y una acción diaria de caminar en la dirección correcta. Amén. Es por eso que debemos de entender que mi arrepentimiento no tan solo fue el día de mi bautismo. Así es. Ese fue mi acto público de arrepentimiento.
Pero cuando yo me arrepiento a diario es porque doy a notar mi cualidad de hombre pecador. Amén. Todos los días peco, todos los días falto. Así todos los días necesito acercarme al trono de la gracia y recibir misericordia. Amén. ¿Qué dice, pastor? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Pablo dijo respecto al arrepentimiento, cada día muero. Cada día muero. Todos los días debemos morir al pecado. ¿Para qué? Para que Cristo viva en medio de nosotros. Así es. ¿Ha tratado usted de hacer convivir dos polos opuestos? No estoy hablando del amor, porque usted me dirá, no, porque los polos opuestos se atraen, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, en la casa de al lado, de donde yo vivo, tienen dos pitbull. Una es la, ¿cómo se llama la que es regalona? La Mati. La Mati es lo más tierno que hay. De pitbull tiene solo la cara. Usted le hace cariño. Es lo más lindo que hay esa perrita. Pero en cambio, atrás está su hermana, que se llama Tonka. Y Tonka es tan diabólica, por decirlo así, que no tiene otra palabra, que corre y azota su cabeza en la pared. Es todo lo contrario. De hecho, la pared de atrás cada vez que se azota se mueve, porque ya la tiene suelta. Y cuando estas dos perritas se juntan, es el caos, una hecatombe. Ahora, aquí llevo esto. ¿Puede convivir el bien y el mal en el mismo recipiente? ¿Puede convivir el veneno y el agua? De ninguna manera. Y entonces, ¿por qué nosotros hacemos convivir a Dios en medio de nuestro pecado? Por eso Pablo dice, todos los días muero. Porque Dios, que es 100% puro, santo, Él no puede habitar en un corazón donde hay suciedad, donde hay pecado, donde yo no me puedo ir a acostar sabiendo que he pecado contra Él. Amén. Yo no sé, pero mi sentimiento de culpa es tan grande que yo no puedo hacer convivir en mi corazón al Satanás, A la Tonka. a Tonka y a la Mati. Yo no puedo hacer convivir en mi corazón al Wakufi con el Señor. De ninguna manera. No se puede. Y no es que los polos opuestos se atraen y van a... No se cumple. Chao, eso no sirve. En tu corazón hay espacio para Cristo o para el enemigo. Pero los dos no pueden coexistir. Amén. Por eso Pablo dice, mato esa carne, ¿cierto? Como dice, cada día muero. Y si aún no lo tienes claro, ¿qué dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpiémonos de alguna contaminación. ¿Qué dice ahí? De toda. De toda carne. Limpiémonos de toda carne, es decir, todo es todo. Amén. Es por eso que, ¿sabes cuando tú comienzas a bajar espiritualmente? Cuando tú te das el lujo de convivir con la carne. Y es como decirle al Señor, Señor, pero ¿qué tanto? Si yo te amo, tú sabes que yo te amo. Sí, el Señor sabe que le amamos y tú sabes que Él también te ama a ti,
Pero entiéndelo, Él es 100% puro, Él no puede estar ahí. Señor, me abandonaste. No, yo no te abandoné. El problema es que yo no puedo estar donde tú quieres ir. Yo no te puedo acompañar donde tú me quieres llevar. Amén. ¿No estamos entendiendo? Amén. Yo no puedo ir contigo a esos lugares, a esos pasajes en tu vida, a esas páginas que recurrentemente visitas. Cuando crees que nadie te ve, yo estoy ahí. Amén. ¿A dónde iré, Señor, de tu presencia? Así es. No me puedo ocultar de la presencia del Señor. Amén. Por eso no puedo coexistir. El Señor dice, yo te amo, hijo, yo lo doy todo por ti y lo di todo por ti. ¿Verdad? Me encanta cuando me llamas porque ahí estoy. Pero cuando me llamas y hay pecado en tu corazón, no me puedo acercar mucho. Es verdad. Por eso estoy como en Cantares, capítulo 2, dice, atisbando por la celosía, mirando por las ventanas. Señor, pero ven, no es que no puedo entrar ahí, yo soy santo. Es verdad. El Señor dice, yo soy santo, yo no puedo entrar a tu corazón si tú no quitas toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para que se perfeccione la santidad. ¿Y cuál es esa santidad? La santidad es ese sentimiento de que el Señor cada día nos hace más santos a medida que pasemos más tiempo con Él. A medida que tengamos una relación más estrecha con Él. Amén. No es de esa santidad de la aureola, de aquí yo no quebro un huevo, de aquí, oh, soy tan santo, Señor Jesús. Cuidado que va su santidad, aleluya. No lo mire al hermano, la hermana es santo. Cuidado que va a danzar y cuando danza dicen que lanza esquirlas. Dicen que quema. No es esa santidad. La santidad es tan rico, hermano, que yo quiero estar contigo. Me encanta hablar contigo porque cuando hablo contigo mi corazón se edifica. Amén. A esa santidad de hablar y aconsejar con sabiduría. Amén. Bajo el temor del Señor. Santo significa apartado. Amén. Ese, perfeccionando la santidad, el creyente todos los días debe ir apartándose de esas cosas que lo alejan, como el pastor dice, del Señor. Y aquí lo que Pablo dice nos da a entender, hermanos, que la santidad es progresiva. La Escritura a nosotros nos enseña dos tipos de santidad: la santidad imputada y la santidad progresiva. La santidad imputada, ¿no es cierto?, es cuando nosotros venimos a Cristo en obediencia, en fe, en arrepentimiento, y en la agua del bautismo tomamos su nombre. Somos declarados como santos y justos, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. Pero la santidad progresiva de la que habla el apóstol Pablo ahí, es esa santidad en la que uno va creciendo todos los días. ¿No es cierto? Se va acercando más al Señor. El pastor citó un ejemplo bien trivial al comenzar, pero si antes Colo-Colo o la U o la Católica era mi pasión y no podía estar si no me veía los dos tiempos del partido, ya después yo voy creciendo, ya me veo un puro tiempo nomás. Hasta el final ya voy creciendo a tal punto de que ya no me veo ningún tiempo y voy reemplazando esas cosas. Las voy reemplazando por cosas espirituales. Pucha, si antes me escuchaba el disco completo ¿no? El disco completo de Santana, de Marco Antonio Solís, Shakira, Iron Maiden, Black Sabbath, Kurt Cobain. Ya, señores, perdóname, señor. Nirvana. Si antes me lo escuchaba completo, entonces... Pearl Jam. No, ya, pastor, no me haga hablar. Entonces, con el tiempo voy venciendo esas cosas, ¿no es cierto? Me voy apartando porque tenemos que nosotros ser honestos con Dios, no con nosotros igual, pero con Dios sobre todo, que hay cosas que sí, cosas pequeñas, mínimas, que realmente nos apartan del Señor. Si de verdad que nos van de a poquito apartando, entonces vamos, la santidad progresiva es eso, es ir creciendo en santidad, cada vez me voy acercando más a Él. Yo tengo un ejemplo de eso.
Me acuerdo una vez mi abuelo, el apóstol, estábamos con unos amigos que siempre estábamos en mi casa, se iban a quedar conmigo, y uno de mis amigos se le ocurre la gran idea de preguntarle a mi tata, le dice, apóstol, ¿cómo puedo dejar el cigarro? Y nosotros le hice la pregunta al apóstol, ahí estábamos tomando desayuno. Y mi abuelo con alta sabiduría le dijo, ¿cuántos cigarros te fumas al día? 2 cajetillas. Ya le dijo. Mira, va a empezar progresivamente. Va a empezar con 2 cajetillas, la otra semana 1 cajetilla y media, luego 1, hasta no te va a dar cuenta que el Señor te va a dar la fortaleza para dejarlo todo. Yo creía que el apóstol lo iba a retar, pero ¿cómo está en mi mesa usted, pecador, fumarola y tantas cosas? No. Y vi cómo actuó la sabiduría, algo progresivo. ¿Por qué? Porque en él no estaba también de decirle, déjalo ahora. No, tú tienes que ir y entregárselo al Señor. Gloria a Dios por aquellos que pudieron hacerlo así. Amén. Que el Señor los limpió, ¡pum!, de una. Pero hay personas que no pueden. ¿Por qué? Porque le dan un síndrome de abstinencia y comienzan a tiritar y necesitan el puchito y el otro. Pero no se dan cuenta cuando, por la gracia del Señor, lo dejan todo. Ojo que el abuso del café también es droga. Así es. Aquellos que no pueden estar sin 4 tazas de café en la mañana, hay que empezar a rebajar la dosis. Amén. Eso también son psicóticos. Así es. El tintico. Que el Señor toque el corazón y me mande un águila roja. Amén. Usted que me ve ahí, mándeme ahí un águila roja colombiana. Estoy falta de café, amén. Así que recibo todas esas donaciones. Gloria al Señor. Es un aviso. Ahora, pastor, no en todos es de la misma manera. Amén. Por lo que uno se va dando cuenta, como dice, en algunos es, literalmente es como cuando la vara de Aarón reverdeció de la noche a la mañana. Así es, amén. El cambio es así. En algunos es así, yo lo he visto, pero en otros es paulatino. No se equivocó, hermano Santiago, bajo la inspiración del Señor en decir, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. O sea, en la medida en que más nos acercamos, Él más se acerca a nosotros. En la medida en que más nos alejamos, Él más se aleja. Esto es literalmente así. Mire, el tema de los vicios, yo creo que si no hay una intervención divina, Amén. y no hay una voluntad, es muy difícil romperlo. Así es. Solo un paréntesis, un caso muy particular que yo vi muy cercano de un primo, toda su vida en la droga, con su señora en la droga. Ellos fueron papás, tuvieron un pequeñito y el pequeñito lo dieron en adopción, lo adoptó una tía. Y resulta, pastor, que el niño, a medida que iba creciendo, estoy hablando de un recién nacido, el niño empezó ya a ciertos meses, al 5.º mes de nacido, el niño empezó con retorcijones, hacía cosas así. Y a medida que iba creciendo, esos retorcijones eran más fuertes, pastor, mucho más fuertes. Y mi tía, en su ignorancia, pensaba que eran mañas del niño, no entendía. Lo llevó al médico, le hicieron un montón de exámenes. Y resulta que, como mi primo es drogadicto, su esposa es drogadicta, el niño venía en su sistema, hermano, también experimentando lo que experimentan los que están en la pasta base. Cuando ellos hablan de la angustia le empieza a doler el estómago y el cuerpo del niño reaccionaba porque venía con ese vicio. Una cosa tremendamente triste, hermano. Que un niño lo experimente, imagínese, un pequeño. Gracias al Señor, hermanos, que el tiempo pasó. Yo tuve la oportunidad de presentarlo al Señor, de ungirlo. El Señor lo libertó al pequeño. Porque el Señor lo puede hacer.
Entonces, el tema de vicio, si el Señor no hace la obra y si la persona no le abre el corazón, no deja que el Señor la haga, es imposible prácticamente ver ese milagro, hermano. Bueno, y hay otra cosa, para cerrar el paréntesis sobre el tema de estas cargas, estas grandes mochilas, que por más que uno trate de lidiar, humanamente no se puede. La Biblia dice que esto no sale sino que con ayuno y oración. Algún día vamos a profundizar sobre el ayuno y la oración, Amén. que son las cosas que el Señor, tú siempre vas a encontrar respuesta. Amén. Alguien que ayune con el corazón nunca va a quedar de brazos cruzados. Amén. Eso toca el corazón del Señor. Amén. Un día le vamos a enseñar lo que es el cordón de 3 dobleces. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude en esto y sigamos adelante. Amén. Ahora, el arrepentimiento diario involucra nuestra actitud. ¿Y cuál es nuestra actitud? Odiar el pecado. Nuestras acciones, ¿cuáles son nuestras acciones? Esforzarnos para abstenernos de pecar y buscar el perdón. ¿Qué es lo que es el perdón? Confesar a Dios nuestros pecados. Amén. Cuando nosotros hemos realizado, ¿cierto?, alguna falta. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9 dice: Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Gracias, Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor porque Él es fiel y justo? Amén. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Qué maravilloso es el Señor Jesús. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre penitencia y el arrepentimiento? Y aquí quiero que lo entienda bien. Hay iglesias, hay sectas y sobre todo, ¿cierto?, hay algunas, como la Iglesia Católica, que le da penitencias a sus feligreses. Van, ¿cierto?, donde el señor don cura y le dicen: señor don cura, me vengo a confesar, soy malo, pero tremendamente malo, he hecho todas estas maldades. Y el señor don cura, ¿qué le dice? Hijito, para que el Señor te perdone, tienes que rezarte 2 Padres Nuestros y una Ave María y tus pecados te son perdonados. Ahora, pero si son malos, le va a decir: anda, enciérrate en tu recámara y date 5 azotes. Wow. Y se autoflagelan. Ahora, conociendo a Dios en su esencia, como el pastor nos explicó, porque en esencia Dios es 100% amor. ¿Amén? ¿O no? Amén. El Señor, siendo amor, ¿enviaría a uno de sus hijos a pegarse? ¿A darse de chicotazo ahí con el látigo? Aunque te merecía unos cuantos tú, ¿eh? Tú también, no te rías tanto. Yo igual me merezco unos cuantos. Porque hemos hecho sufrir al Señor. Amén, Jesús. Pero el Señor aún así nos ama. Gracias, Jesús. ¿Qué dice Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿De qué marca será ese abrigo, pastor? No es de lo que traigo yo, pastor. ¿No? No.
Mire, la marca no lo sé, pero he leído su etiqueta. Amén. ¿Sabe lo que dice la etiqueta? 100% amor. Amén. Es verdad. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, de inmediato tenemos que dejar de lado el tema de la penitencia. Amén. Porque la penitencia es el acto de intentar pagar los pecados con la autohumillación, Amén. que involucra rituales y trabajos que afligen o atormentan la carne. Es un castigo para calmar el disgusto de Dios. Carlito, imagínate la lista que tendríamos Amén. para calmarle los disgustos al Señor. Ahora debemos de entender lo siguiente, amados hermanos, que ni la palabra penitencia ni el concepto de penitencia es encontrado en las Sagradas Escrituras, Así. en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. No podemos expiar o pagar por nuestros pecados. Ahora, la respuesta de Dios a nuestro arrepentimiento es perdonarnos. Así es. No lo merecemos, pero el Señor nos ama tanto que aunque no merezcamos su perdón, su perdón es gratuito. Así es. Hay una sola cláusula que el Señor hizo cada vez que perdonó. Vete y no peques más. Es la única cláusula. ¿Me entienden, no? Amén. Vete y no peques más. Sí, es hermoso saber que su abrigo es 100% amor. Pero abajo hay unas condiciones para que el abrigo funcione bien. Dice, no, es cierto, no lavar con agua fría, no planchar a tal grado. Bueno, la única cláusula y la única letra chica que ahí tiene el Señor para que el abrigo, que es 100% amor, esté siempre disponible para nosotros, es vete y no peques más, no lo vuelvas a cometer. Amén. ¿Adulteraste? Amén. Cada pecado tiene su consecuencia. Amén. El perdón es gratuito, pero las consecuencias no las podemos quitar. Así es. Entiéndame eso. La paga del pecado es muerte, más la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. La fornicación tiene sus consecuencias, Así es. ¿o no? Amén. ¿Cuántos embarazos no deseados? Así es. Pero lo ha hecho pecho, hermano. Aquí no hay una sigla abajo que dice, pero puedes abortar. No, es lo que el mundo está diciendo hoy. No, Así es. usted va a asumir sus consecuencias. Novios, ¿cierto? Que están, o pareja de jóvenes que están pololeando, comenzaron a jugar al papá y la mamá. Mire, bueno, asuman, Así es. asuma. Pero eso asumir es una disciplina. Amén. Y la disciplina tiene la misma raíz hebrea de discipular. Así es. ¿Qué es discipular? Guiar de la mano. Hijo, pecaste, bien. Tú sabes que está mal. Pero yo como padre no te voy a soltar. Gracias, Jesús. Así es la gracia del Señor. ¿Pecaste? Ok, hijo. Tú sabes cuáles son las consecuencias. Amén. Pero yo como padre te perdono. Y me duele más a mí que tú hayas fallado. Verdad. Pero no te voy a dejar solo. Te voy a disciplinar. Pero en otra parte, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo te voy a guiar. Y te voy a guiar de tal manera que tiene el perdón mío. Y ahí una vez más volvemos a este círculo. Quizás los que están ahí no te van a perdonar, pero no importa, yo te amo. Pero te voy a disciplinar de tal manera que yo te voy a guiar de la mano hasta que vuelvas a enrielarte en el redil y vuelvas a seguir adelante. Así trabaja la disciplina del Señor. Amén. El Señor, pecaste, chao, no cuentes conmigo, bye. Te dejo solito.
Las 99, no, chao nomás. Ahí, déjenla ahí. Perniquebrada. La cruz, por lesa, por pecadora, por pecador. No, el Señor no trabaja así. El Señor te perdona, te limpia, te lava, te restaura, te ama, te cuida y va a guiarte en todo el camino y toda tu procesión de llevar esa carga, esa humillación, hasta levantarte y una vez más esté envuelto. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Se pasó para bueno, ¿cierto? Pero no abusemos. No abusemos del Señor. Las bendiciones del verdadero arrepentimiento. Dios perdona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué dice pastor? 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdón. Nunca más guardar resentimiento. Así es el Señor. No te guarda resentimiento. Borró. La Biblia dice, yo deshice como a nubes tus rebeliones. Amén. Como a niebla tus pecados. Así es. Y luego dice, vuélvete a mí. Yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Así fue. Así los deshizo el Señor. Así los perdona el Señor. Pero la cláusula es, vuélvete. Vuélvete, no te quedes solo. No sigas cargando esa cruz solo. Vuélvete a mí, yo te voy a ayudar. Amén. Yo te voy a limpiar. Amén. Remisión, ¿qué significa? La cancelación de una penalidad, deuda u obligación. Muchas veces el Señor nos remite hasta las causas. Así nos ama el Señor. Sí, es verdad. Personas que han fumado toda la vida y se vuelven al Señor. Muchos tienen cáncer después. Y es por la decisión de vivir así toda la vida. Imagínense una persona que fumó de los 8 años hasta que conoció a Cristo a la edad de 50 años. Se fumaba 2, 3 cajetillas. No pretenda que por el hecho simplemente de venir a Cristo va a refrenar las consecuencias de sus malas acciones. Pero aún así muchas veces el Señor es tan maravilloso que hasta eso les quita. Es verdad. Las consecuencias del pecado. Dios olvida. Dios olvida. Diga conmigo, Dios perdona. Dios perdona. Pero dígalo fuerte, Dios perdona. Dios perdona. Dios olvida. Dios olvida. Isaías 43, 25. ¿Cómo dice, pastor? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Wow. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Amén. Y no me acordaré de tus pecados. Se lo olvida. Reseteo, formateo. El Señor se lo olvida. Somos muchas veces nosotros los que no nos olvidamos de los pecados. Así es. Y vamos muchas veces pidiéndole perdón al Señor por pecados que Él ya nos perdonó. Es verdad. Amén. Y nos llevamos toda la vida, ¿cierto?, cargando una cruz que el Señor ya nos quitó. Es verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca es nunca. Amén. Me olvidé, nunca más me acordaré. Se finich, se acabó. Aparte de perdonar, olvidar, Dios sana y restaura. Diga conmigo, sana. Sana. Restaura. Restaura. ¿Qué dice Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Ese sanaré significa curaré, restauraré su tierra. Lo decíamos la semana pasada. Cuando veamos llover, cuando veamos que caiga la lluvia, literalmente el Señor está sanando nuestra tierra, hermanos. El Señor está restaurando nuestra tierra. Gloria al Señor Jesús por la lluvia. Gracias, Jesús. Está curando nuestra tierra, curando nuestras heridas. Por último, en forma de conclusión,
Según Hechos capítulo 2, versículo 38, la remisión de pecados requiere tanto del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. El arrepentimiento, el cual es un tipo de muerte, es incompleto sin el bautismo en agua. ¿Me escuchó? Así es. Yo no puedo decir, ¿usted se siente arrepentido? Sí, lo estoy. Perfecto. Si te arrepentiste, te tienes que bautizar. Así es. No es que si yo me arrepiento, me salvo. No, no. Aquí no corre el del que se arrepiente, se salva. O del arrepentido es el reino, no. Sí, está bien. Pero hay que hacer un acto público. Y ese acto público es el bautismo en las aguas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando algo muere, necesita ser enterrado. Sí, así es. Cuando algo muere, necesita ser, ¿qué cosa? Enterrado. Similarmente, cuando nos arrepentimos, el proceso de remisión de pecados es solo después del bautismo en las aguas. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Así es. Y eso vamos a comenzar ya a ver la próxima semana. El bautismo en las aguas en el nombre del Señor Jesús. Oramos, pastor, y le damos gracias. Ya estamos terminando. Y si nos falta el último punto, fe, arrepentimiento y obediencia. Obedece. Así es. Obedece. No hay que profundizar mucho en eso, ¿cierto? Obedece. Así es. No seamos, ¿cierto?, burros. Obedezcámosle al Señor. No seamos cabezones. Bueno, voy a hablarlo en idioma clerical. Pueblo duro de cerviz. Así dice la Biblia. Que traducido es pueblo cabezón. Que no entiende. Obedezcámosle al Señor. Ya, pastor, ore mejor. Pastor, antes de... es maravilloso, hermano, ver cómo Dios pone delante de nosotros la oportunidad. Fíjese que el Señor pudiendo, pero nunca obliga a nadie. En Deuteronomio le dice al pueblo de Israel: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y en esa bondad de Dios lo aconseja y le dice: escoge la vida para que te vaya bien. Todo esto que usted ha escuchado del bautismo, de arrepentimiento, es el consejo que Dios nos entrega para vida. Pero finalmente la decisión está en usted. ¿No es cierto? Está en usted. Es usted el que toma la decisión. Si usted tiene fe en el Señor, en su palabra, y en su corazón está el arrepentimiento, la pregunta del eunuco a Felipe es: aquí hay agua, ¿qué impide? Solo tiene que obedecer. Y el consejo de Dios es para vida y es para salvación. Amén. Señor Jesús, agradecidos una vez más estamos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra, Señor. Qué buena es tu palabra, Dios mío. Cómo nos abre el entendimiento, cómo, Señor, alumbra nuestro camino, cómo despeja toda clase de dudas, Señor, que hay en nuestros corazones. Cada vez que estamos frente a ella, Señor, se nos hace más maravilloso.